me atinó el gato. Listo. Sí, Facu. Bueno, Cuando entró... bien, cuando entró a la habitación del hotel, las ventanas estaban cerradas, tapiadas. Si algo no podía soportar Gorán, eran las ventanas tapiadas. Entonces dijo, Hans, Tribaums, Makassen, algo así, bueno. Y Bien, perfecto. estuvo a punto de un ataque de furia, pero después le agarró como un desanimo y decía, ¿qué hago yo acá? ¿Quién me mandó a venir acá? Y cuando estaba así, por el mundo, lejos de su casa, se acomodaba de su perro Uga. ¿Se Con su acordaba de eso? perro, con su perro todo hubiera sido distinto, pero como eso le había pasado muchas veces, sabía que el primer día en que uno llegaba a un lugar no es como los otros. El primer día todas las cosas parecen desconectadas entre sí, como si tuvieran aristas filosas. Y a medida que pasan las horas y los días, esas aristas se van armonizando. Eso era lo que más le gustaba de los viajes. Al tercer día, hasta el mismo cielo de un lugar que al principio parece raro y desconocido, después se vuelve amistoso como si dijera, soy el mismo cielo que cubre toda la tierra. Ahí sí, Ay, si él pudiera tener... lo que pasa, profe, que estoy del tele y tengo que ir y venir mal. Ahí sí, él pudiera tener un perro en Buenos Aires. En la India le dejaron tener un perro, un loro y un mono. Pero cuando observó bien el conserje del hotel, se dio cuenta de lo improcedente de su deseo. El conserje tenía sus bigotes y su cabello teñido de negro. El teñido lo hacía parecer enojado. Entonces, se largó a la calle con su mochila chica, llevaba 3 bolsas dentro de su gran mochila y se fue a comer a una cafetería donde servía café, comida, bebidas, y mientras comía se puso a escuchar las conversaciones de la mesa de al lado para aprender bien el castellano. Uno decía, Perdón, te bajo porque si no, ahí va. ¿y Uno si el decía, día, y si el día está jorobado? El día y jorobado. sí, y sí, el día está jorobado. Profe, ¿puede seguir alguien leyendo? La verdad que me cuesta leer Gracias, desde Facu. desde el Igual tele. estuviste bien, leíste bien. ¿Quién quiere seguir un poquitito más? Yo leo, profe, si ¿Pablo? quiere. Bueno, Y sí, el día está jorobado. El día jorobado buscó en su diccionario y decía joroba, promontorio propio de los camellos. ¿Cómo el día puede ser jorobado? Y después le preguntó al mozo por una ruta y el mozo dijo, y sí, ese camino es jorobado. Orán preguntó, ¿es un camino que sube y baja? No, dijo el mozo, pero decirlo mal y pronto es un camino jodido. Y allí entendió que no es lo mismo decir el camello jorobado a decir el camello está jorobado. Y también se confundió cuando uno de la mesa de al lado dijo, ese, ese es el dueño del circo. Pero no había ningún circo. Aludían a algo misterioso que quién sabe dónde estaría. Y como estaban hablando de personas, uno dijo, ese es un pichi. ¿Qué será un pichi? ¿Qué será pichi? Miró en su diccionario y decía peludo, quirquincho. Por el tono despectivo con que se refería al pichi, no parecía nada bueno ni agradable. Ya lo iba a averiguar. Y después entendió que hablaban de dinero y de cheques y uno le dijo al otro, va a cobrar el día del arquero. ¿Y cuándo sería el día del arquero? Él tenía en su guía las fiestas nacionales del país. El día de la flor nacional, el día de la madre, día del animal. Pero el arquero tenía día. ¿Sería algún indio con su flecha y su barco o el arquero de fútbol? Eso no estaba en su diccionario y tenía muchas ganas de acercarse a preguntar, pero ya se habían reído en el banco de él y no quería pasar por otra igual.
Se puso a comer y se tomó una cerveza y oyó que uno le decía a otro: tomá mate y avivate. Eso tenía que hacer él, tomar mate que debe servir para reanimar. Estaba disgustado, confundido y con bronca. Hablan de pichis, de chimangos, de perdices, había oído decir: no levantes la perdiz, y también ese tiene la vaca atada. ¿Dónde están los pichis, las vacas, los chimangos? No se ven por ningún lado, pero no estaba furioso, estaba abatido, tan abatido que hizo una cosa que nunca hacía en los hoteles. A la noche se puso a mirar la televisión, humildemente, junto a una señora sorda que tenía un gatito. La señora primero le sonrió y le dio cierto placer, por lo menos una que lo miraba, pero después descubrió que tenía como una sonrisa permanente y no sabía bien por qué. Entonces se puso a mirar la televisión y así se llenó de entusiasmo. Era un programa que se llamaba Turismo de Campo. En él mostraban una gente esperando turistas. Unas mujeres cocinaban, otra ordeñaba y un hombre, eso fue lo que decidió ir. Manejaba la zorra de la vía. El periodista decía: ¿usted puede viajar en zorra? Si quiere. Y mostraba cómo se deslizaba por la vía del tren. Entonces Goran gritó entusiasmado: Piridibam, el nombre de la zorra en holandés, y la señora sorda lo escuchó y él sintió que lo aprobaba. El gato también parecía de acuerdo. El periodista decía: usted puede andar a caballo, ordeñar la vaca y contemplar cómo se acicalan las nutrias. Y él pensó: ahí están todos los animales, yo quiero ir para allá, allá se entiende algo. Y después dijo, por casualidad, sin darse cuenta de lo que decía: ahí está la madre del borrego. Cuando llegó a Iramain, que así Perdón, se más. llamaba el pueblo, igual lo estoy leyendo en la compu, profe. Ah, bien, bárbaro. Mejor. Lo que vio superaba todo lo que había imaginado. Había una estación de trenes como de juguete, con un cartel rojo que indicaba su nombre. De un lado, casas, y del otro lado, la estación. Campo verde hasta donde alcanza la vista, como si las casas estuvieran junto al mar. Y en el campo, echadas en grupo, como si participaran de una fiesta campestre. Las vaquitas bajo un cielo azul celeste con nubes de algodón. Pero la vaca no estaban solo en el campo. Del otro lado, como las casas eran espaciadas, también estaban en los terrenos. Él se paró para mirar las de un terreno y un paisano le dijo: esa es Gabriela y esa Estela. Gabriela es buena, pero Estela es un poco retobada. ¿Retobada? ¿Retobada? ¿Cómo así? Dijo alarmado Gorán. Otra vez se quedaba sin entender. Usted no es de acá, lo noto por el habla. No, soy de Holanda. ¿Y dónde vendría a quedar eso? Tenía el mapa dentro de la bolsa, pero no lo iba a sacar ahora, antes de instalarse. Entonces, señalando dónde termina el campo, dijo: queda para allá. Ah, dijo el paisano, nunca vi una persona de las Europas de ahora. Acá tenemos de las de antes. Ah, ¿cómo así? Y claro, que han venido de mucho tiempo atrás. ¿Quién sabe cuándo? La abuela de mi señora vino de las Europas y la madre de ella, mi finada suegra. Sabía toda la historia, pero mi señora no se recuerda ningún pormenor. Y Gorán entendía casi todo. ¿Qué quiere decir, mañera? Preguntó Gorán. Y no se deja agarrar así nomás. Son como los cristianos, algunos son cumplidores, otros son mañeros. Después de esa conversación se puso a mirar a dos ovejas que estaban en otro terreno. Comían el pasto y el césped quedaba parejo como con la cortadora. En la calle de tierra había tres pichones teteros, grandes como palomas. Una señora se le acercó y dijo: ¿quiere un mate? Sí, dijo Gorán, porque el mate aviva. Ya lo creo, dijo la señora, y le dio un mate casi tan grande como un zapallo. Gorán hizo un gesto raro, porque era la primera vez que lo probaba, y la señora dijo: hasta que se acostumbre, es amargo pero cumplidor, no es retobado. Entonces dijo Gorán. La señora se rió, los dos se rieron, ella dijo: ¿usted va a dormir a lo Susana? Él no sabía dónde era. Pensó que era lejos, era a 2 pasos.
Había una hilera de casas bien construidas, pero muy viejas, y enfrente de la estación, con su cartel que parecía de juguete. La señora que lo acompañó quiso que se descargara de la mochila, así ella lo ayudaba, y él se negó. Sería que en ese lugar las mujeres cargan bultos. La propia Susana estaba en la puerta y lo hizo pasar. Él le dijo: «Señora, ¿me da una llave de la habitación?». «No», dijo Susana, «acá no usamos llave. Usted muévase aquí como si estuviera en su casa». «Señora, ¿quiere mi documento?». «No, mi hijo, no». Susana ya sabía que él venía de las Europas y que cargaba una bolsa como de 50 kilos. Dejó su gran bolsa en el centro de la habitación, que quedaba como un objeto extraño. La habitación parecía pertenecer a algún miembro ausente de la familia que en cualquier momento volvería a vivir allí. Sobre la mesa de luz había una Biblia. Por suerte tenía una letra tan chiquita que le ahorraba la obligación de leerla. Aunque dado el coso, y El en la caso. ventana, el caso, y en la ventana que daba a un jardín había calcomanías. Una decía: «crema de ordeñe para las vacas». Otra representaba un campo de trigo. Y afuera venía ¿Mugido? el mugido de una vaquita, y era tan nítido que parecía que lo llamara uno. Junto a otra cama, una cuna de fabricación casera. Ahí guardaban sábanas y manteles. ¿Por qué la ventana sería tan baja? En cualquier momento se podía acercar una persona o una abeja para departir con él cuando estaba acostada en la cama. En la pared había un armario hecho con la carcasa de un televisor viejo, y al lado un ropero oscuro que parecía traído por los que vinieron de la Europa de antes. Pero no era cosa de detenerse tanto a mirar la habitación. Quería recorrer ese pueblo a lo largo y a lo ancho. Tomó una bolsita de la bolsa grande y se largó. El pueblo tenía 3 cuadras a lo ancho y otras 3 de fondo. Por todos lados lo rodeaba el campo. No bien salió, como si percibiera sus intenciones, la señora Betty de la casa de al lado le dijo: «Si quiere lo acompaño para que no se pierda». «Oh, no, gracias», dijo él. Pablo, Se iba a ¿querés perder. que siga alguien más leyendo o vas bien? Sí, Si te cansás, que lea alguien más. Venís bárbaro, pero capaz te cansás. Gallardo quiere leer. Eh, Joaquín, ¿querés leer? Profe, pero yo estoy del teléfono, por eso no puedo. Ah, no, está del teléfono. No lo hagan leer Aparte, que digo, está. profe. tengo a mi mamá acá dando clases, una cotorra, profe. No puedo, No. no puedo hablar. Bien, bueno, que lea alguien más. Si no sigue Pablo, sí, quiere. Pero por ahí quería leer a Digo, alguien perdón. más. Sigo, no Bueno, hay problema. bueno. Después, si quiere leer a alguien que ya haya leído, también puede leer. Hasta fin de año no leo más. Ya me Tardé agarraron un mucho par de veces. en caer. Bueno. Se iba, Oh, no, gracias, dijo él. Bueno, sí. Bien, entonces, ¿se acuerdan que dijimos que este personaje no entendía mucho lo que decían las personas? Él cae a Buenos Aires, a la ciudad, digamos. Y ahí en ese contexto igual la gente hablaba como con metáforas y no hablaba literalmente, ni decía literalmente lo que quería decir. Un poco esto que habíamos venido viendo en las clases anteriores, de cuando usamos el lenguaje no de manera literal, sino de manera indirecta con alguna implicatura, algún mensaje. La mayoría violando alguna máxima de modo por ahí, usando metáforas que ya están establecidas en el lenguaje y que nosotros nos entendemos. Pero fíjense cómo esas metáforas muchas veces recurrían a elementos del campo y de la vida rural, que en la ciudad como que en algún momento pierden el significado inicial y se transforman en otra cosa, pero que igual forman parte de la cultura y que quizás alguien que venga de otro lado, por más de que conozca esas palabras, no termina de comprenderlas. Y en su ingenuidad, este personaje que al no entender muchas cosas por el tema del lenguaje se vuelve bastante tierno y bastante inocente, ¿a dónde va? Creyendo que ahí van a estar las respuestas.
en un momento ve por la tele algo y tiene como una revelación y cree que ahí van a estar las respuestas. ¿Que dónde sería? No es un lugar específico. ¿Pero a dónde va? ¿Al campo, profe? Claro, al campo. Va al campo y pensando que quizás ahí empieza a comprender qué significaban todas esas palabras y esas frases. Y pensando que quizás ahí termine de entender la cultura argentina, porque pareciera que es importante todo ese vocabulario y se usa en la vida cotidiana de la ciudad también. Y ahí, paradójicamente, como que empieza a entender lo que la gente habla, porque ya empieza como a incorporar alguna que otra palabra, y aunque haya malentendidos en el medio, igual pareciera que se entiende. Igual sigamos leyendo un poquito más para ver cómo sigue. ¿Querés seguir, Pablo? ¿Se iba a perder? Bueno, describe un poco cómo es. Quería comentar solamente esto. Describe un poco ahora cómo es el campo en general, desde una visión de alguien que viene de la ciudad. Y antes, fíjense de qué manera se muestra cuando intentamos entender algo nuevo y hay como un principio de frustración al principio de no entender qué es lo que está pasando, hasta que termina uno de adaptarse a eso. Que para mí en este cuento lo dice con respecto a entender otro lenguaje, pero que puede aplicarse a todo, me parece, a siempre que estamos aprendiendo algo. Al principio pareciera que nunca vamos a entender, que hay como un cierto sufrimiento por estar en otro lugar, y de pronto cuando empezamos a entender, pareciera como esa frase que dice en un momento, que es el mismo cielo para todo el mundo, ¿no? Como nos sentimos como que todos los lugares pueden ser nuestro lugar, pero para mí se aplica tanto para cuando viajas a otro lugar y no entendés nada, como para cuando estás aprendiendo algo y al principio no entendés nada. Como me parece que este cuento un poco explica esa sensación. Al principio de frustración y después al principio y después de ese principio como de a poco de mayor comodidad. Bueno, ahora sí, Pablo, si querés no te interrumpo más. Bueno, se iba a perder en ese pañuelo, justamente él, que había estado en Londres, en la India y en Tombuctú. ¿Y para dónde agarro?, se dijo. Primero pensó en recorrer el pueblo prolijamente, bordeándolo todo, y después decidió: voy a ir a donde me lleven mis pasos. Los pasos lo llevaron a la plaza, desde cualquier camino que tomara. Los pasos lo hubieran llevado hasta allá, hasta ella, o la hubiera visto. La plaza recordaba algún tiempo no lejano en que el ganado se habría reunido ahí. De hecho, una oveja comía pasto junto a la estatua de San Martín, un poco desdibujado por la contundencia de la oveja, y de dos perros echados, absolutamente inmóviles, tan distintos de los perros urbanos que desean todo lo que ven o huelen. Era como si hubieran visto y olido todo lo necesario. También estaba el monumento a los caídos en Malvinas, con una máscara colectiva que los representaba a todos. Parecía a las máscaras micénicas. Más allá, un hombre enseñaba a andar a caballo a un chico de unos 4 años. Desde su banco de plaza, él escuchaba la enseñanza perfectamente. Nadie haría movimientos para llegar a ella, vestirse, llevar dinero, pasar de adentro a afuera. En realidad descubrió que no había mucha diferencia entre adentro y afuera, sino entre sombra y sol. Por ejemplo, la casa donde dormía y las que estaban alineadas junto a ella, de unos 100 años, no tenían ventanas delanteras para que no entre el sol. Uno entraba en ellas y reinaba la oscuridad. Entonces las habitaciones eran como un árbol que da sombra. Cuando se levantó empezó a recorrer, vio que había un estilo Iramain para recordar jardines. A cada rosal le ponían una base de neumático como un soporte blanqueado. Y en un jardín había tantas bases de rosal que parecía una competencia de flotadores. Y más lejos, ya llegando al límite del campo, a un gran árbol le pusieron piedras en la base. Sobre las piedras una enorme cubierta y dentro de ella leña. Sí, había un estilo Iramain. Mientras escuchaba a un pájaro que parecía tener hipo, vio también un pequeño molino como decoración, y ahí se entusiasmó. Molino como los de Holanda, y todas esas cubiertas de auto.
A él le gustaban las formas redondas. Y a medida que avanzaba el día, se veía venir a la gente del campo, unos pocos, pero se recortaban tan nítidamente que se podía percibir de lejos el modo de andar. ¿Dónde estarían las casas de ellos? Todo estaba a la vista, y cuando volvió a su pieza y miró su gran bolsa en el centro de la habitación, pensó, parece un animal, y por primera vez no abrió la bolsa para ver si todo estaba en orden. Ay, me perdí. ¿Y para colocar arriba? Para que se me movió. Ni para colocar arriba lo que necesitaría primero, ni para ver los usos horarios. Tuvo la certeza de que todo estaba en su lugar, y ya cayéndose de sueño pensó, ¿y al final qué tienen las bolsas? Cosas, y así se durmió una larga siesta. Corán vio por la calle, es un decir, tantos ruidos mezclados con monochos que quiso saber algo sobre la historia del lugar. Entonces le preguntó a Alicia, que vendía artículos escolares, caramelos y cigarrillos, y servía café en una gran habitación sombría. ¿Quién sabía algo de la historia del lugar? Era el único cliente que tomaba café y ella tomó uno con él. Gorán no sabía si era cliente, amigo o debía comprar alguna de las cosas que colgaban de la pared. Ella dijo, acá no roba a nadie, porque somos 300 habitantes nomás. Eso sí, tenga un poco de cuidado con los perros porque lo pueden desconocer. Y ahora, si quiere, vaya a lo de Don Montiel, que él le va a explicar mejor que yo. Y acá venga cuando guste, que así yo le pregunto de Holanda. A mí me encantaría viajar, pero si viene alguien de afuera o de Buenos Aires, últimamente vinieron de Buenos Aires para filmar los zapallos gigantes. Para mí es como si viajara. Entonces fue a ver a Don Montiel, que estaba sentado en la vereda con una bombacha y una faja. Su mujer llegó después. No parecía muy convencida con esa conversación. Parecía como desteñida o percudida, como si la tierra de la calle la hubiera afectado. Corán le preguntó a Don Montiel, ¿usted es criollo? Criollo y porfiado. ¿Retobado? No, eso jamás. ¿Retobado? ¿Para qué? ¿Y cómo se apellida usted, señora? Déqueres, dijo con desgano. Entonces alemana. Yo soy rusa, apellido alemán. Ah, qué sé yo. No tenía el menor interés por sus orígenes. Con los ojitos llenos de picardía, don Montiel dijo, ella es retobada. Primero Gorán dio un respingo. Después se dio cuenta de que era un chiste. Preguntó, ¿cuánto vieja es su casa? Uy, más de 100 años. Eran las casas de los puesteros, gente muy rica. Mi mamá vivía en el campo y el abuelo nos pegaba con el látigo. Mi mamá tenía 1000 gallinas y fabricaba la manteca. La señora de Don Montiel interrumpió y dijo, antes puro carrito ruso. Corán dejó pasar lo del látigo del abuelo, pero indagó lo de los carritos rusos. Don Montiel dijo, van a hacer un museo en la estación, van a poner los carros que le dicen rusos que se usaban antes. Lo dijo con cierta reserva y con aire de las cosas que se le ocurren. Van a poner las cosas de... Pablo, se va a cortar el Zoom, así que si quieren cerramos y vuelvan a entrar. Cerramos ahora antes de que se nos corte y vuelvan a entrar. Bueno, profe. Recording stopped. Recording in progress.
No sé si Pablo ya se volvió a unir. Ah, sí, genial. Acá estoy. Buenísimo. Don Montiel dijo, van a hacer un museo en la estación, van a poner los carros que le dicen rusos que se usaban antes. Lo dijo con cierta reserva y con aire de las cosas que se le ocurren. Ahí más o menos habíamos dejado. Van a poner las cosas de antes hasta la escupidera. ¿Quién guarda tanta cosa? Si la usa, la tiene pa' uso. Y si no, ¿quién guarda la escupidera? También ahora la usan pa' maceta. Del museo pasaron a los animales y ahí Gorán se enteró de muchas cosas. Que los animales saben cuándo se van a morir. Que el caballo conoce al amo por el modo de hablar. Que ellos se encariñan con los animales que crían. Sobre todo los criados a biberón, dijo don Montiel. Yo tenía una chancha que me caminaba atrás como una lengua. También dijo que les ponían nombres a las vacas. Una ternera era Maruca, otra que tenía las guampas torneadas se llamaba La Corneta, y otra la chica de 17, y cuando no entendía la palabra guampas, don Montiel se lo explicaba por gestos. De repente, don Montiel le soltó de sopetón. Y dígame, ¿por qué todo el mundo odia a los judíos? Gorán había estudiado en la Universidad de Lovaina y echó a mano sus lecturas pasadas y explicó como pudo. No le pareció haber dado una explicación convincente y a don Montiel tampoco, porque dijo, sí, todo eso era antes, pero ahora, y ahí trabajosamente Gorán intentó explicar de nuevo y don Montiel dijo, ajá, después dijo, a los alemanes les prenden más los evangelistas y a los cristianos. Es un decir, yo no es que sea cristiano del todo, pero a mí me tira más el cura, aunque la verdad, tampoco con exageración, supimos tener una curita muy buena, que venía con viento, lluvia y barro. Eso sí, un día me cansé de que viniera tanto sin parar y más que pasaba siempre con su bicicleta por el mismo lugar, y le puse una víbora muerta donde él se apeaba para ver qué hacía. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para que se apeara alguna vez en otro lugar, para que se quede en su casa cuando llueve. Cuando llueve a toda la gente le tira las casas. En vez el cura que tenemos ahora no sirve de nada. Igual que el maestro de música. Solíamos tener uno que hacía cantar hasta las piedras y él ahora no sabe ni para él. Dígame, ¿por qué hay gente que no se le comprende cuando habla? Vinieron unos evangélicos de la Norteamérica. Eran blancos y negros. Levantaron una iglesia que está al lado del puente viejo. ¿La vio? Trajeron una traductora para hacer la escritura del terreno porque la escritura tiene que estar en argentino. Y después desaparecieron y no volvieron nunca más. Y es de entender. ¿Cómo iban a dar la prédica? ¿Quién los iba a entender? ¿Usted lo mío entiende? Todo, mijo. A usted se le entiende lo más bien. Morán se fue un poco desconcertado. Habían hablado de los juicios, de los protestantes, de los judíos, de los carritos rusos. ¿Qué venía a hacer toda esa conversación? Se ve que no le importaba. Se ve que no le importaba agotar cada tema. Más, hasta parecía que cuando decían seguro estaban como distraídos, como si pudiera decir seguro a todo. Pero notó que cuando decía aja era que lo contado revelaba cierto interés, como si incorporara algo nuevo, pero el comunicado puntual era suficiente. No indagaba más. Tal vez procesaran todo lo hablado a solas. Y después notó que los que se acercaron a escuchar la conversación eran como 5. Se ve que no tenían interés en la charla y se fueron sin escuchar la conversación, sin ¿Quieres despedirse. despedirse? Bien. Como si la conversación fuese cine o televisión, de lo que uno se va si no le importa. No saludaron. Pero se quedó tan contento de que él se le entendiera tan bien que prometió volver a consultar a don Montiel al día siguiente. Al tercer día Gorán se echó a andar, es un decir, porque allí se deslizaban de adentro a afuera con toda naturalidad. No hay escalones en las puertas, uno está en la vereda sin pensarlo. Enfrente de la estación, inmediatamente el campo, era todo tan abierto, tan igual a sí mismo, que no permitía tener pensamientos ocultos. Entonces se puso a mirar el suelo.
¿Dónde había posta seca? En un terreno una oveja y al lado una máquina de cortar pasto y en el terreno de al lado una planta roja, como de jardín suburbano. Desde otra cosa se escuchaba una radio. Atrás estaban las gallinas y frente a la casa un auto. Entonces entendió por qué mezclaban los temas en la conversación, porque ahí las cosas estaban mezcladas. Dos teros saltaban en la calle frente a una pareja. El morocho, ella rubia, que tenía como un taller de muebles al aire libre, debajo de una jaula de cotorras. Borán le preguntó al hombre si conocía algún nieto de inmigrantes para saber la historia. Le dijo, ¿cómo no, don Herman? Acá nomás, eso sí, estuvo un poco jodido, pobrecito. ¿Jodido? Se alarmó Borán, pero entendió que estaba enfermo. Jodido era torcido, retobado y también enfermo. Lo acompañó, dijo el hombre. La casa de Herman estaba a 20 pasos, pero sería costumbre acompañar a todo el mundo. La casa era blanca, con jardín delantero, y don Herman estaba en la puerta como si supiera que venían por él. Era un viejo muy alto y delgado, de aspecto frágil, como si su cuerpo estuviera incómodo con el entorno. Y Goran, después de despedir al carpintero y explicarle al dueño de la casa que venía de Holanda, le preguntó, ¿qué origen es usted? Empezó a hablar con voz de convaleciente y él mismo notó que no se le entendía bien. Entonces gritó hacia adentro, ¡Eva! Eva vino con cara de, a esta película ya la vi, y trajo un papel orlado de amarillo donde estaba la historia de la familia. Ahí se decía que en 1470 eran checoslovacos, emigrados a Alemania. Parecía tan lejano 1470, sobre todo porque un montón de nietos se corría alrededor de la mesa, que Gorán le preguntó, ¿y el abuelo? Y don Herman contó una larga historia de Alemania a Francia, de Francia al Paraguay, y mientras las tías estaban en el Paraguay y el hermano estaba en Olavarría, pero después volvían para la cría de ovejas. Después dijo, somos los primeros pobladores de Iramain. Sí, pensó Gorán, la historia era apasionante, pero entre la voz quebrada de ese hombre, la cara de fastidio de Eva que lavaba los platos y 10 chicos que se corrían alrededor de la mesa. No se podía sacar mucho en limpio. Además parecía que en cualquier momento Herman entraba en la lista de los antepasados de ese, de la Alsacia-Lorena y del Paraguay. Entonces dijo, no quiero cansar a usted. Eva sintió como el que calla otorga y él le preguntó, ¿usted gusta vivir acá? ¿Qué me va a gustar? Me voy a vivir a Buenos Aires. Lo dijo con el aire de que era obvio que a nadie le podía gustar ese lugar. Y don Herman quedó como encorvado y amarillo como la ola del papel de los antepasados. Bueno, ahí Pablo, te paro, porque ya queda poquito tiempo y no vamos a llegar a terminarlo, me parece, aunque no queda tanto, queda poquito, queda una hoja y media más o menos. Pero se los dejo para que lo terminen de leer solos antes de que se corte el Zoom, o antes de que se termine la clase, en realidad. Pero bueno, ahora seguramente también les suba unas preguntas al aula virtual sobre el cuento para que lo terminemos de analizar por ahí también. La idea es que como este cuento en realidad tiene varias cuestiones para ver, pero sobre todo, fíjense que es un cuento de una autora argentina, es de Eve Ward, no sé si ustedes la conocen, a Eve Ward. No. Por ahí les sonaba. Es una escritora argentina que está buenísimo todo lo que escribe, por si quieren buscar otra cosa, pero que el efecto de extrañeza que se genera justamente, y lo que genera a veces humor y hasta como una ironía, es que es una argentina hablando de cómo ve un holandés, o sea, un extranjero, la propia Argentina. Entonces, en lugar de que sea la mirada de alguien de un lugar propio, esa mirada es como una mirada ajena, pero también artificial, porque está creada por una argentina, digamos. Este personaje es un personaje de ficción creado por una argentina.
Entonces es como ella se imagina que alguien extranjero vería el propio país. Y es un procedimiento más que se puede hacer para generar justamente esa sensación de extrañeza sobre lo que se está narrando. Si nosotros tuviéramos que fijarnos qué es lo que hace literario, digamos, a este cuento, y ese es uno de los principales procedimientos que se usan, el intentar describir un espacio con una mirada que no sea la propia, que sea como una mirada ajena, de alguien que viene de otro lugar. Y después está todo el tema del lenguaje y de cómo se usan determinadas estructuras lingüísticas y determinado vocabulario, que a veces es muy difícil y que tiene que ver con una cultura, no solo con una manera de hablar que se puede buscar en el diccionario. Bueno, después ustedes lo terminan de leer tranquilos, si les parece, aunque faltaba muy poquito, o qué prefieren, que intentemos llegar hasta el final. Yo lo que no quería es que se terminara la clase y nos quedemos sin hacer ninguna reflexión, pero si quieren intentamos terminarlo. ¿Cómo están? ¿Están cansados? No, profe. No, profe. ¿Quieren intentar terminarlo? Quedan 2 hojas más o menos, hasta las 76 es el cuento. Si quieren, los que están cansados me avisan y si no, intentamos terminarlo. Lo único que me da cosa por Pablo, que estaba leyendo y venía leyendo muchísimo, y yo sé que cansa leer. ¿Me recordás por dónde iba, profe? Va a seguir leyendo Pablo, bueno. Qué grande, Pablito. Cuando salió de allí, bueno, ahí está toda la cuestión, lo que acaba de leer Pablo, del tema de los inmigrantes. Y otra cosa que se muestra es cómo, de alguna manera, la cultura argentina, vieron, es un rejunte de un montón de cosas mezcladas que no tienen ni coherencia para los propios habitantes muchas veces. Esa cuestión de que el apellido es alemán, pero ni idea, a la chica le habían dicho que era rusa, no le interesaba tampoco sus orígenes, como él va en búsqueda de intentar entender cómo es esa cultura y ni los propios habitantes la terminan de comprender ni les interesa. Bien, cuando salió de allí, ¿ahí ya lo ubicaste, Pablo? Sí. Bien. La casa quedaba enfrente de la plaza. Otra vez la plaza, con la máscara de Micenas y el perro echado a su lado. Otra vez el árbol de construcción artística en la base hecha de flotador y hojas. Otra vez la pequeña iglesia. Se dijo Hans Tribaus Mackenzie. ¿Qué hago yo acá? Ese don Hernán se va a morir pronto y a mí qué me importa de la tía de la hermana que era de la Alsacia Lorena. ¿Y a quién le importa? Yo también a lo mejor me muero. Que no sea por Dios en este espléndido pueblo. Y la máscara de Micenas, la tía de don Hermán, que se fue al Paraguay. Se volvían como todos como de la misma época, formando parte de un pasado irrelevante pero a la vez pesado. Vio un mercado, La Colorada, automáticamente pensó, debo averiguar qué es ese nombre. Y después, como la señora de Don Montiel, se dijo, ¿qué me importa La Colorada? ¿Qué me importa? Puede ser La colorada puede ser. una mujer, una vaca, lo que fuere, que sea lo que se le ocurrió al dueño, y ya el pueblo terminaba. Era cosa de no creer que algo tuviera límites tan precisos, que todo estuviera tan quieto y tan expuesto a la vista. Pero después se le ocurrió otra cosa. Para llegar al campo, que era el objeto que se había fijado, se iba a volver chiquito y pausado para que el pueblo le durara. Iba a mirar el suelo. Sí, en el suelo hay muchas cosas. Sí, bosta de una vaca nueva y seca. ¿Qué me importa? Pero en el confín del pueblo vio una huerta maravillosa como de media manzana con zapallos choclos gigantes. Estaba junto a una casa de lata y en la puerta había un auto muy lindo, un joven lo lavaba. Era un muchacho de aspecto urbano, no condecía con esa casa ni tenía cara de hacer la huerta. Corán se acercó a mirar la huerta con fingido interés. Estaba todavía bajo el efecto de su deletera sensación anterior, pero tenía curiosidad por saber qué relación había entre ese muchacho y la choza. Le dijo hipócritamente,
¡Qué hermosos zapallos! Dejó de limpiar el auto y dijo, pase, pase y mire. Pero Gorán no tenía ganas de recorrer los zapallos, ni los choclos, ni montones de verduras que desde el mundo el hombre le ponen algún nombre. Entonces el muchacho lo hizo entrar a la choza gentilmente y lo acompañó a una especie de cobertizo de chapa con piso de tierra. Un cobertizo esperpéntico y siempre urbano y con excelentes modales. Dijo hacia adentro, mamá, por favor, trae las sillas. De adentro salió una señora vieja de ojos fulgurantes con cara de pocos amigos. El hijo dijo, el señor es holandés. La vieja no se inmutó por el comunicado, entonces Gorán, para congraciarse, dijo, qué hermosos zapallos. Ella dijo, sí, justamente cuando vinieron los de la televisión, vinieron a filmarlos. Eran como 7. Yo por si acaso tengo siempre un garrote detrás de la puerta porque hay mucha gente mala. No era una señora irritable, era una mujer que parecía haber nacido irritada y no se la podía imaginar con aspecto o edad. Empezó a desplegar todos los males del mundo. Habló de una mujer que se torció el brazo para sacar un ternero de un pozo, de los malos gobernantes, de los malos caminos y conductas. Como era un poco jorobada y se quejaba del dolor de piernas, Gorán imaginó que cada mal se había incrustado en cada parte de su cuerpo. Además tenía cara de pelear con su marido que se acercaba a ellos con huevos de gallinas en la palma abierta. Era un hombre altísimo y Gorán, Sí, y y Gorán Gorán para para variar variar. de conversación le quería preguntar qué origen era él, pero seguramente no le importaría porque miró a Gorán como si siempre hubiera estado allí, sin ninguna curiosidad. Se notaba que vivía prácticamente en la huerta y de vez en cuando venía a traer un comunicado a la choza, como ahora, que dijo siempre mostrando la palma. La gallina puso un huevo fuera del lugar. Sin esperar respuesta ni recibirla ni saludar, volvió a la huerta. Cuando Gorán se levantó para irse, la reina de los males le dijo, cuidado con ese perro que es garronero. ¿Cómo así? Te ataca por detrás. Siempre tratando de no disgustar al perro garronero, Gorán se despidió del hijo que lavaba el auto con pasión. Curiosamente, la visita de la bruja le resultó estimulante. Ya estaba cayendo el sol y todo parecía más preciso. Los ruidos, los colores, la planta de adorno parecía más roja y la parte blanca del ternero cara blanca parecía de nube. El pájaro con hipo cantaba con entusiasmo. Era todo un concierto de vacas, palomas y ranas donde no había solistas. Y últimamente se sentía agradecido y contento cuando el tiempo pasaba mientras estaba distraído, como si no pudiera aguantar el pasaje de una a otra del día y agradecía a la naturaleza que lo hiciera por él. Sabía que había algo de malo en eso, en matar el tiempo, pero la satisfacción de ver cómo llegaba otra hora del día y entonces todo cambiaba, valía la pena. Y entonces llegó a las casas, ahora decía las casas, como don Montiel y entendía la expresión. En la ciudad es mi casa o tu casa, porque son muchas. Aquí las casas son los refugios de los humanos, son de todos y de nadie, son como arboledas seguras. Y vio a don Montiel en la vereda tomando mate y le dijo, venga a fresquear acá, ¿quiere un mate? Tomó ese mate que había. Don Montiel estaba con uno de sus hijos, el que parecía medio desencontrado con la vida. Don Montiel hablaba y el hijo ponía cara de reserva. Gorán contó, fui al fin del pueblo a una choza, ajá, y hablé con la señora, la describió por señas y vi al marido. ¿Ella es retobada? Don Montiel se rió y dijo al hijo, ¿oíste? Fue a lo de... Lo dijo entre risas y asombro, como si Gorán hubiera metido el pie en un hormiguero. El hijo no aprobó el festejo de su padre, como si se debiera ser más cauto. Don Montiel dijo, ella vino con un circo y se fue quedando. Más después se casó con el pobre cristiano. El hijo de don Montiel guardaba silencio, como si no debiera comunicar eso a un extranjero. Las intimidades lo entenebrecían, lo ponían mal, sin embargo se quedaba. Y como eran ellos tres solos y don Montiel con el hijo parecían poca gente, como si hubiera un vacío, como si solo fuera animado el mundo cuando son varios, como variados son los sonidos de la vaca, las ranas y el tero. Era una gente coral,
y ese mismo día puso las bolsas chicas dentro de lo grande. Se despidió de Susana y llamó a la puerta de don Montiel, le dijo: ¿se va, amigo? Así es, le dijo amigo mirándolo a los ojos, no como cuando decía seguro, que entonces miraba para todos lados. Es de notar cómo se le ha soltado la lengua, dijo. ¿Cómo se le ha soltado la lengua acá?, dijo don Montiel, y después, con el tono que empleaban entre ellos, que no era el mismo que usaban con la visita, como más imperioso, le dijo: usted tiene que volver. Ah, sí, sí, dijo Gorán, y después pensó: es un decir, como dice don Montiel, pero al momento se sorprendió pensando: ¿cómo voy a volver de donde nunca me he ido? Bueno, muchas gracias, Pablo. Muy bien. No, por favor. Hay un montón de cosas para comentar sobre este cuento. Les voy a dejar algunas preguntas ahora en el aula para que las contesten cuando puedan en la semana. Y en la actividad que yo les subí para que hicieran y abrí un foro, esa actividad la dejamos un poquito para más adelante, a partir de la semana que viene, la charlamos en la clase que viene, así que esa actividad que yo les dejé, la dejamos para la semana que viene, así les cuento bien la consigna y todo. Y ahora les dejo algunas preguntas sobre este cuento en particular. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes de que cerremos la clase? Para que no se corte así de una manera tan abrupta. Más o menos se entendió el cuento, aunque sea, la historia. Sí, profe, estuvo bueno. Bueno, bien. La clase que viene igualmente lo vamos a charlar más, y sobre todo a partir de las preguntas que les voy a subir y de las respuestas que ustedes den. Se los dejo también como para procesar un poquito, pero creo que sobre todo el eje principal del cuento es esta cuestión de intentar mirar lo que tenemos a nuestro alrededor, con lo que convivimos y lo que representa nuestra cultura, pero desde una mirada como extraña, ajena, y también es como un narrador muy especial el que tiene este cuento, porque es muy irónico por momentos, se fusiona un poco con el pensamiento del personaje principal, que es este extranjero, y por eso también nos da como una mirada que nos puede generar un cierto humor de algo que es lo propio nuestro, digamos, ¿no? Pero es necesario como esa mirada extrañada para poder generar ese humor y esa ironía. Sobre todo cuando de repente el personaje principal está pensando ya en una clave parecida a la que piensan los habitantes de ese lugar, o empieza a mimetizarse con los habitantes de ese lugar, a sentir como que, bueno, ¿qué me importa esto? O esa frase final de cómo voy a volver de donde nunca me he ido, que es un poco una frase demasiado profunda para que haga esa reflexión ese personaje así al final, y puede sonar como un poco irónica también, pero también tierna, porque es un personaje muy tierno, y esa confusión que tiene en donde está nos genera bastante ternura, porque nos muestra cómo va entendiendo de a poco cómo es la dinámica que funciona en las relaciones ahí sociales entre ellos, así que como que combina todas esas cosas al mismo tiempo. Les voy a subir algunas preguntas entonces, sobre todo para que analicemos lo principal del cuento, los núcleos narrativos y el marco en general, el narrador, los personajes, cómo se construye el espacio, la mirada, la perspectiva. Y la semana que viene lo seguimos charlando bien a partir de sus respuestas. Genial, profe. Bueno, profe, dale. Bueno, los dejo entonces, y cualquier cosa me escriben, yo ahora subo también la clase. Buenísimo, profe. Bueno, profe. Bueno, gracias por conectarse, Chao, espero que les profe. haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe.